Abrazo para cada uno de ustedes acá desde la ciudad de La Paz, Bolivia, para todo el mundo. Tenemos nuestro nuestro discipulado de leche espiritual. Hoy pasamos un nuevo módulo, vamos a hablar sobre el cuarto módulo, doctrina de bautismos. Hoy día vamos a estar empezando el módulo 4, doctrina de bautismos. Le invito a que por favor tome asiento en su casa, aliste su bolígrafo, su cuaderno, para poder ir adelante con nuestro módulo. Hoy avanzaremos dentro de doctrina de bautismos, el bautismo en cuerpo, ¿no? Es parte de la doctrina. Entonces, cuando habla doctrina de bautismos, está hablando de varios bautismos. Y dentro de esos varios, hoy hablaremos del bautismo en el cuerpo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, y estaremos orando para continuar con la enseñanza. Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que ya lo avanzamos, de la fe en Dios, que también lo avanzamos, verso 2, de la doctrina de bautismos, que estamos empezando esta noche, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, te pido que nos agracies para poder predicarla, para poder entender, para poder asimilar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación de tu palabra para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús todos decimos amén. Mire estos fundamentos que lo hemos hablado este último tiempo, es la base de la doctrina. Habemos muchos hombres que conocemos mucho de la palabra de Dios, pero hemos descuidado los fundamentos, y esa debería ser la base para poder estudiar la palabra de Dios. Son los fundamentos, es la leche, es el ABC de la doctrina de Cristo. Y hoy empezamos con la doctrina de bautismos, ¿no? Ahí está, es doctrina de bautismos. Estamos entrando en el cuarto módulo, que en la pizarra nos llegaría a ser el tercero. Cuarto módulo, bautismo, doctrina de bautismos. Vamos a hablar hoy sobre el bautismo en cuerpo. La siguiente semana estaremos hablando sobre el bautismo en agua, la subsiguiente el bautismo en fuego y la última el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces son los 4 bautismos que habla la Biblia y estaremos desglosándola una por una. Hoy avanzamos el bautismo en agua. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa completamente mojado. Podríamos decir que se puede traducir como sumergir, como una bolsita de té se mete en la taza, ¿no? Entonces, usado en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento, de la ordenanza del bautismo. También se ha traducido como la palabra bautizar. Entonces, bautizo significa introducir, sumergir totalmente. Entonces, bajo ese principio vamos a hablar del bautismo en el cuerpo. Vale decir que algo tiene que introducirse en el cuerpo completamente. Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 27 dice así. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Empezamos esta primera parte donde dice, el cuerpo, está refiriéndose al cuerpo humano, tiene muchos miembros. Si usted mira el cuerpo humano, aparte de que tiene sus órganos, sus sistemas, tiene muchos miembros en cada uno de ellos, tan independientes en función. Una cosa es el corazón, otra cosa es el pulmón, otra cosa es el hígado, otra cosa es el páncreas, otra cosa es en los riñones, pero juntos son un solo cuerpo. Mire esa ilustración que Dios está utilizando en su palabra para hacernos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo,
que somos muchos miembros diferentes en función, pero que unidos somos un solo cuerpo. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El verso 13 ya es mucho más delicioso. Dice, porque por un solo espíritu, y quiero detenerme en este verso 13, por favor, lea conmigo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, nos está mostrando que hemos sido introducidos, sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se llama iglesia, bautizados, la palabra bautizo, sumergir completamente dentro. ¿Quién introdujo al cuerpo de Cristo a los judíos o griegos que creen en Jesús? El Espíritu Santo. Dice, fuimos todos bautizados, fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra bautizo nos está mostrando que el poder que tiene Dios por su Espíritu es formar un cuerpo, y a ese cuerpo se le llamó iglesia. Y la iglesia tiene muchos miembros diferentes, pero unidos somos un solo cuerpo. Entonces, el día en que uno entra en un nuevo pacto con Dios, en ese momento en que uno acepta el nuevo pacto, es el momento en que uno es introducido dentro del cuerpo por el Espíritu. Entonces ya hay un sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Somos parte de la iglesia. En la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia del Cordero cuando somos introducidos en el cuerpo. Esa poderosa, esa maravillosa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Y además, para que tenga vida ese cuerpo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, mire, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. La iglesia sin el Espíritu Santo también está muerta. Quien vivifica, quien da vida al cuerpo es el Espíritu Santo. Entonces, el nuevo pacto, no puede existir una iglesia sin el Espíritu Santo, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo. Necesariamente, obligatoriamente, el Espíritu Santo va a estar vigente en tanto y en cuanto la iglesia esté sobre el planeta. Sería una absurdez teológica decir que el Espíritu Santo funcionó en el primer siglo y hoy en día ya no funciona. Es imposible. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y su función más importante que tiene es darle vida al cuerpo de Cristo, vivificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso que se nos da de beber de un mismo espíritu. Entonces, ese es un fundamento que tiene que estar en nuestro corazón, el ser bautizados, introducidos hasta el fondo del cuerpo de Cristo, la iglesia. El verso 15 coloca una serie de ejemplos, la Biblia, que tiene que hacernos meditar. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso
¿no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahí vamos ahora a meditar. No puede decir el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo. Existe un error también doctrinal, en que todos queremos que las congregaciones se parezcan a la nuestra. Hay congregaciones que tienen un buen énfasis en la alabanza. Otras tienen énfasis en la oración, otros tienen énfasis en la profecía, otros tienen énfasis en la enseñanza, otros tienen énfasis en el evangelismo. Son énfasis. Y pensamos que porque no hacen lo que nosotros hacemos, las otras iglesias o las otras congregaciones no son del cuerpo. Y eso es un absurdo. Veamos el cuerpo. Si el pulmón no oxigenase el cuerpo moriría. Pero los que van a purificar el cuerpo, los hígados, los riñones, el hígado, los riñones, el páncreas, si dejaran de funcionar también moriría el cuerpo. Mire la función del pulmón con la función del hígado. No se parecen de repente en su funcionamiento, son diferentes, pero son altamente complementarios. Es exactamente en el cuerpo. El énfasis que tenga una congregación, el énfasis que tenga otra congregación, no quiere decir que el cuerpo es distinto, sino tenemos diferentes funciones, pero unidos somos un mismo cuerpo. Ahora, no puede el pie decir, porque no hago la función de mano, no soy del cuerpo, o porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No, usted no puede menospreciar lo que Dios colocó en un orden. No quiere decir que porque su congregación sea de 20,000 personas, es del cuerpo de Cristo, y porque en su congregación tienen 6, no es del cuerpo de Cristo. Imposible. Es también otro error. La tiroides que tenemos acá, esa glándula, es la más pequeña de todo el cuerpo. Comparado con el fémur, no tiene sentido de comparación. Una glándula de unos 2-3 milímetros a un fémur de repente hasta de medio metro o más, no tiene comparación. Pero no quiere decir que la tiroides deje de ser del cuerpo. Ella está regulando el crecimiento del cuerpo. Es tan importante como el fémur. Hay congregaciones muy pequeñas que están regulando la revelación de la palabra. Hay congregaciones tan grandes que están regulados por la enseñanza de la palabra. En otras palabras, quisiera decirle, lo que le dio Dios a la congregación A, no se la dio a la congregación B. La B debe aprender de la A como la A de la B, pero no podemos excluirnos. Entonces, no todos podemos ser ojo. Hay alguno que piensa y dice, bueno, pues las congregaciones chiquitas se unen a las grandes y tienen que ser 2 o 3 grandes y el resto desaparece. Es error doctrinal. No puede hacer eso. El cuerpo no son 3 o 4 miembros, son muchos miembros. Y cada uno tiene su función. El querer unirlas y colocarlas bajo un paraguas es un error doctrinal. Porque el único que lo coloca, el único que establece el funcionamiento dentro de la iglesia es Dios, como Él quiso. Y cada uno tiene su función. Solamente tenemos que entender que unidos somos el cuerpo. Hay muchas congregaciones que pensamos que porque somos muchos no necesitamos de nadie. Es otro error. Un hombre estuvo en el en el Teatro al Aire Libre. Se organizó una noche de alabanza. El Coliseo estaba lleno. El Teatro al Aire Libre estaba lleno. Y un pastor lloraba en un rincón. Su consiervo le dice, hermano, ¿por qué lloras?
Mira, la presencia de Dios está tan linda. La congregación ha crecido tanto que hemos llenado el teatro al aire libre. El consiervo lloraba y le dice, es que tú no entiendes. Aquí solamente está un miembro del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo no está completo. A veces los números y las estadísticas de una denominación pueden cegar la visión de cuerpo. La idea es que esté todo el cuerpo, grandes, chiquitos, pero en función diferentes, unidos adorando a Dios. Hay muchas congregaciones que quieren unir el cuerpo, pero hay otras que no les interesa por falta de doctrina. Nadie puede creerse independiente del resto. No puede existir el fémur, por muy grande que sea, no puede vivir separado del cuerpo. Tenemos que estar cohesionados por el cuerpo. Sigamos. El verso 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No podemos hacer de la iglesia un solo miembro. Ni tampoco podemos decir que no necesitamos unos de los otros. Error. No puede existir que la mano derecha se pelee con la izquierda. Si la mano derecha se pelea con la izquierda, diríamos que ese cuerpo está mal. Entonces no podemos entre congregaciones pelearnos. Tampoco podemos criticarnos e insultarnos. Mucho menos por los medios de comunicación. Podemos denigrar unas con las otras, porque estaríamos perdiendo la visión del reino. Cuando uno va alcanzando la madurez espiritual, no mira su congregación ni su denominación, mira el cuerpo. Es un error doctrinal también el solamente pensar en su congregación, mi congregación, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, niñez, carnalidad, dice la Biblia. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores de Dios, son la misma cosa. El crecimiento lo da Dios, el cuerpo es de Jesucristo. Si tuviésemos esa visión perfectamente en nuestro corazón, no habría desaveniencia en el cuerpo. Las manos se moverían armónicamente, también los pies. No se creería mucho un miembro respecto del otro. Se da cuenta, el corazón trabaja 24 horas. No así la mano. La mano trabaja mientras esté despierto el cuerpo. Pero mientras duerme el cuerpo, la mano también duerme. Pero el corazón no dice, oye, no tengo descanso y la mano anda durmiendo todas las noches. No hay desavenencias. Hay muchos órganos que trabajan 24 horas. Hay muchos miembros que trabajan con partes que de repente el resto del cuerpo no quisiera trabajar. El sistema digestivo trabaja 24 horas y no dice que mal olor, que cómo estás, no dice, hay muchos gases, no dice. Trabaja para el cuerpo, con de repente los desechos que el cuerpo no quisiera ni ver, ni oler, ni tocar, ni mirar. Entonces en el cuerpo existen gente que trabaja con de repente gentes que han sido desechados de la sociedad, pero está trabajando en el cuerpo. Entonces, cuando uno mira el cuerpo, tiene que sacar un paralelo, una similitud con la iglesia. Es exactamente lo mismo. Ni uno es más ni uno es menos. No porque le halaguen al dedo gordo, los otros dedos se van a sentir envidiosos. No. No porque el dedo anular lleve un anillo, van a tener envidia el resto de los dedos. O no porque la oreja tenga un arete en una mujer, un arete de oro, y el corazón que trabaja tanto no tiene un solo dije, va a decir, no, a la oreja le condecoran y yo que trabajo no me dan nada. No dice.
porque Dios ha colocado cada uno en su miembro. Hay muchos hermanos que no trabajan mucho, pero son el caché de la congregación. Son aquellos que te reciben con mucha amabilidad. Son aquellos que te presentan a Cristo sin necesidad de hablar. Como una oreja, embellece el cuerpo, embellece el rostro cuando tiene un arete. Ha embellecido el cuerpo. Así le plació Dios a colocarnos a cada uno de nosotros en un lugar específico. No todos vamos a trabajar en lo mismo, no todos vamos a trabajar 24 horas, no todos vamos a trabajar en todo el cuerpo. No. Cada uno tiene una función especial y tenemos que honrarnos y respetarnos y alegrarnos por todo lo que consiga el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si un dedo crece más que respecto al otro dedito, es porque Dios colocó esa armonía. No todos los dedos tienen el mismo tamaño. Entonces no todas las congregaciones tienen que ser grandes. Hay unas grandes, unas menos grandes, unas chiquitas y hay unas menos chiquitas. Pero eso no lo hace menos en el cuerpo. Ese concepto de cuerpo tiene que estar arraigado en nuestro corazón. El verso 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Si se da cuenta, hay órganos tan débiles, pero son los más necesarios. Ejemplo, el ojo. El ojo es muy débil. Un pequeño polvo puede irritarlo, puede lastimarlo. Pero es tan necesario el ojo que de repente uno dice porque es débil no es necesario. No, será débil, pero es muy necesario. Hay congregaciones que son muy débiles de repente en estructura, no tienen ni local propio, son poquitos, económicamente de repente no son solventes, pero son congregaciones dadas a la oración, que cubren todo el cuerpo de Cristo, que claman noche y día para que el cuerpo siga avanzando, siga creciendo, siga siendo revelado. Parecen muy débiles, pero son altamente necesarios en el cuerpo. Quien maneja toda esta armonía es Dios, no el hombre. Por eso tenemos que aceptar ese señorío, cómo Dios maneja cada congregación, cómo Dios maneja cada miembro del cuerpo en particular. Y si eso está en nuestro corazón, tendremos visión de cuerpo. Sigamos. El verso 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando tenemos visión de cuerpo, si la congregación de la esquina es honrada por Dios, todos nos sentimos halagados. Si la congregación del frente padece una dolencia, todo el cuerpo debe dolerse. Es un error doctrinal que la congregación A se alegre de los males que está pasando la congregación B. Es un error doctrinal serruchar, entre comillas, el piso a la congregación C para que le vaya mal y quede bien la congregación A. Un error. No somos enemigos, somos un mismo cuerpo. No es correcto que la mano derecha quiera cortarle a la mano izquierda. Es un error, es una locura. Más al contrario, si le va bien, las dos manos se golpean para aplaudir por el cuerpo. Entonces, qué lindo es ver el cuerpo humano y compararlo con la iglesia. Eso somos nosotros, una partecita en el cuerpo que hemos sido introducidos por el poder del Espíritu Santo. Existe una parte muy linda, siguiente por favor, y vamos a hablar sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 46, dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día
¿Dónde perseveraban? En el templo. ¿Dónde? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todos juntos en casita, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nótese esas palabras. El Señor añadía cada día. ¿A dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que añade cada día a la iglesia. Y añade y los introduce por el Espíritu dentro de la iglesia. Entonces, el querer atraer a la iglesia por shows, por espectáculos, por fiestas, por discotecas cristianas, por jueguitos, para dar un dulce para que vengan a la iglesia la gente, también es un error doctrinal. Nosotros tenemos que hacer lo que nos mandó a hacer Dios, la gran comisión. Quien le va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Quien lo va a introducir dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿no vamos a hacer nada? Claro que tenemos que hacer. Tenemos que ser uno. Cada día en el templo y en las casas. Comiendo juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor, orando, leyendo su palabra. 4 fundamentos tiene esta unidad: doctrina, oración, comunión y oraciones. El partimiento del pan, la comunión, la doctrina y la oración son 4 pilares que debemos hacer como iglesia, y el Señor es el que se encarga a añadir cada día los que van a ser salvos por su Espíritu. Sigamos. Vamos a hacer una analogía del cuerpo. Dios hace una analogía, una comparación en el cuerpo humano y coloca en un primer ejemplo a Cristo con el hombre, en una segunda el hombre con la mujer y en una tercera el Padre con el Hijo. Dice así la palabra, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mire, en esta analogía, Dios nos muestra que Jesucristo, para ser buena cabeza, primero tiene que aprender a ser cuerpo. Porque la cabeza de Cristo es Dios Padre. La cabeza de los varones es Cristo, para que el hombre pueda ser cabeza de la mujer. Hay una analogía. El cuerpo tiene mucha revelación en ciencia, mucha revelación en misterio, mucha revelación en doctrina. El cuerpo humano es una base de revelación espectacular. A ver, le vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver la analogía con el matrimonio. Dios va a hacer una analogía del cuerpo con el matrimonio. Colóquenlo el siguiente, por favor. Efesios capítulo 5, verso 23 dice así: porque el marido, escuche, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, Jesús va a enseñar con el cuerpo la relación que tiene Jesús con la iglesia. Es un modelo. La relación que tiene la cabeza con el cuerpo es un modelo que debe replicarse en el matrimonio, el marido con la esposa. En otras palabras, para ser un buen esposo hay que ser igual que Jesús o igual que la cabeza. Para ser una buena mujer hay que ser igual que la iglesia o igual que el funcionamiento del cuerpo. Para casarse, para tomar un matrimonio, sea el hombre o la mujer, tiene que tener bien claro en su mente el modelo Jesús Iglesia, el modelo cabeza a cuerpo. Y si conoce el modelo, replíquelo en su matrimonio y será feliz. Entonces hay ciencia
cuando uno habla del cuerpo, está escondido el equilibrio de todo el ser para llevar adelante un matrimonio o para llevar adelante una iglesia. Efesios, en el verso 25, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En este modelo cabeza-cuerpo dice: ¿saben qué? Maridos, amen a vuestras mujeres. ¿De acuerdo a qué modelo? De acuerdo al modelo Jesús, iglesia, como Jesús ama a la iglesia, como Jesús se entregó por la iglesia en la cruz, como Jesús le da la palabra de Dios para que su iglesia sea limpia. Ese modelito apliquemos en casa. Ese modelito apliquemos en nuestro matrimonio. Es un modelo que se aplica en cualquier matrimonio del planeta, entre un hombre y una mujer. Entre dos hombres ya no da, porque dos cabezas no pueden hacer un cuerpo, o dos cuerpos tampoco. La naturaleza nos enseña que esa unidad se da una cabeza y un cuerpo. Dos cabezas no hacen matrimonio, ni dos cuerpos hacen matrimonio. Efesios, en el verso 27, capítulo 5, dice: ¿para qué le vamos a dar la palabra? Jesús dijo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su cuerpo, a sí mismo se ama. Jesús ama a la iglesia, o sea que se ama a sí mismo. Vemos este modelo que está mostrando que si la cabeza ama a su cuerpo, se ama a sí mismo, porque son uno. No puede existir una vida, la cabeza separada del cuerpo. En otras palabras, la iglesia no puede vivir sin Cristo. En muchas congregaciones, de repente no se hace el énfasis que si no le tomamos en cuenta a Cristo, estamos muertos. Muchas congregaciones se asemejan a lo que dice en Apocalipsis: tienes nombre de que vives y estás muerta. Estás muerto. El querer separar a Cristo de nuestras vidas es estar muertos. Un día un hombre le dijo: somos cristianos, sí, vamos a hablar de negocios, pero sin Cristo. Aquí no metes Cristo, nada de eso. Tú y yo como hombres vamos a hablar. Estamos mal. No hay doctrina. No podemos tomar decisiones, no podemos realizar nuestras funciones sin considerar a nuestra cabeza, que es Cristo. Eso podemos replicar también en el matrimonio. No podemos vivir, no podemos tener vida si hablamos de divorcio, de decapitación. La persona que habla de divorcio es que no tiene un fundamento doctrinal vivo en su corazón. Está siguiendo a Cristo sin conocerlo o sin aplicar su palabra. El que ama a sus mujeres, a sí mismo se ama. Cristo se ama a sí mismo, claro, porque ama su cuerpo, ama a la iglesia. El cuerpo de Cristo, vamos a hacer énfasis en el cuerpo de Cristo. La palabra cuerpo de Cristo viene del griego soma, el cuerpo, como un todo completo, usado en una aplicación amplia, corporal, cuerpo. El cuerpo de marines, el cuerpo del ejército, el cuerpo. Mire, se ha utilizado mucho la palabra cuerpo para mostrar un todo. Está traducido del griego soma, que significa un todo, un completo. Ahí Dios va a utilizar esta palabra cuerpo para hablar de la iglesia. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Mire, mucha revelación en este versículo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Sí, Él resucitó al tercer día. La iglesia, ¿qué día va a resucitar? Al tercer día también, contado en miles de años. Vale decir que en el tercer milenio resucita la iglesia, eso dice la palabra. En Pedro y Oseas, te dará vida después de 2 días. Dice la Biblia que Él es el primogénito, Él es la preeminencia, y le agradó al Padre que en Él esté la plenitud de la deidad. En Cristo dice que si nosotros creemos en Jesús, vendremos a ti y haremos morada en ti, dice la palabra. Vale decir que en nuestro corazón está la plenitud de la deidad. Qué lindo es ser del cuerpo de Cristo, es tener una habitación para Él, para que habite en medio de nosotros. Sigamos, Colosenses 1:18 va a hablar exactamente lo mismo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 3:14, escúcheme, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, la Biblia nos muestra que todos los miembros de la iglesia van a tener un vínculo perfecto, sí y solo sí, con el amor de Dios, vestidos del amor de Dios, de ese ágape. En el matrimonio, en la congregación, lo que nos vincula es el amor de Dios. Lo que nos pacifica es la paz de Dios. Dios bendice a su pueblo con paz. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, estamos en el amor de Él. Dios es amor, dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos va a vincular unos a otros? Solo Dios. El estar totalmente relacionados con Cristo hace que estemos totalmente vinculados unos con otros. Ya sea en la iglesia o ya sea en el matrimonio, es el amor de Dios el que nos vincula. ¿Se imagina del cuerpo? El cuerpo humano, quien regula todo el funcionamiento del cuerpo humano en la dosificación de la alimentación, en las vitaminas, proteínas, la energía, etcétera, etcétera, regula la cabeza. La cabeza mantiene el funcionamiento de todo el cuerpo, nutre hasta la última célula para que viva. Es exactamente lo que hace Jesús con cada miembro de la iglesia. Lo nutre, le da el conocimiento, le da la revelación, lo alimenta, lo sostiene, lo fortalece, como la mente se ocupa desde la última célula hasta la más grande del cuerpo humano. Esa es la función que tiene Jesús con la iglesia. Entonces la iglesia no puede decir un miembro, Dios se ha olvidado de mí. Imposible. Dios tiene absoluto control de su cuerpo, como la mente tiene de nuestro cuerpo. Es exactamente lo mismo. La Biblia nos demanda en la última parte ser agradecidos, porque si Dios no nos hubiese metido en su cuerpo, estaríamos destinados a una muerte eterna. El haber sido introducidos en el cuerpo hace que seamos agradecidos con Él. Colosenses 2:18 al 19 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire, al ser cabeza del cuerpo, la Biblia nos muestra que va a nutrir a todo el cuerpo. ¿Por dónde entra el alimento? No entra por las orejas, ni por los pies, ni por el ombligo. El alimento entra por la boca. Quien mira por el cuerpo es el ojo, quien habla por el cuerpo es la boca, quien oye por el cuerpo son los oídos. Jesús es la parte más importante de la relación Jesús-Iglesia. ¿Por qué? Porque es el único que puede dar al cuerpo crecimiento. Jesús nos da el crecimiento, no el pastor, no el líder. Es Jesús quien da el crecimiento al cuerpo. Y lo nutre con su palabra, el pan nuestro de cada día. Hace que sean perfectos en unidad por todas las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Es como un virus, es como el COVID-19, que entra al cuerpo a matarlo. Así es el pecado. Si vamos a jugar con el pecado, moriremos. Por mucho que la cabeza se esfuerce, el cuerpo morirá. Si usted decide pecar, tarde o temprano, morirá. Entonces tenemos que tener en cuenta que como cuerpo nosotros estamos ligados, agarrados a la cabeza, del cual viene el ser nutridos y el ser unidos en todas las coyunturas. Efesios capítulo 3, verso 5 al 7. Este era un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a los santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice la palabra que esta revelación, que los gentiles somos coherederos con Cristo, no se habló antes, pero que ahora por los profetas y los apóstoles se nos ha dado a conocer. Y se nos ha dado a conocer que somos parte de su cuerpo, que somos coherederos, que somos partícipes de la promesa. Pero claro, por medio del Evangelio. No puede haber un cristianismo sin el Evangelio. El Evangelio es el marco en el cual nosotros debemos vivir. Es el esquema donde debemos desarrollar nuestras actividades. Debe estar enmarcado en lo que dice el Evangelio, nuestra forma de vida. A ese hombre se le conoce como piadoso. El fuera de ese orden se le llama impío. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestra vida dentro del marco del Evangelio. Seas judíos, seamos gentiles, seamos libres o seamos esclavos. Si nosotros hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, nuestra vida debe estar enmarcado en el Evangelio. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que debemos perdonar. Si usted perdona, está en el Evangelio, está en el cuerpo de Cristo, está usted agradando al Padre, está usted enmarcado en el Evangelio. Y si no perdona, es un impío, está fuera del cuerpo, está apostatando de la fe. No puede haber un evangelio a mi manera. Los cristianos my way no son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos sujetos, subordinados al señorío de nuestra cabeza, que es Cristo. Si se entiende eso, amados, vamos a agradar a nuestro Padre. Vamos a agradar a nuestro Padre. Romanos 12:4.
sigue remarcando la palabra y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros unos de los otros. Unos de los otros. Nos dependemos uno de los otros. Qué lindo es que usted le invite a su congregación al pastor de la congregación del frente. Qué lindo es que usted vaya a predicar a la congregación del frente. Nos necesitamos. Cada uno dependemos del otro. Es la riqueza del Padre que ha derramado en cada miembro en particular para que dependamos unos de los otros, a que nos dependamos unos de los otros. ¿Ah? No podemos decir, no, nuestra congregación tiene los 5 ministerios, no necesitamos de nadie. Hay muchos que anhelan tener en nuestra congregación los 5 ministerios. Perdóneme, pero no es así. ¿Que están los 5 ministerios? Están los 5 ministerios. ¿Dónde? En el cuerpo, no en un miembro. Necesitamos de cada uno de los miembros del cuerpo. Si todo lo tuviera un miembro, no necesita del cuerpo. Hay muchos que soñamos tener los 5 ministerios, tenemos todo, no necesitamos. Error, porque no concuasa con el modelo cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, tenemos que tener una visión clara de cuerpo, una visión clara de reino. No tenemos que tener ojos mezquinos ni corazón mezquino de pensar en mi congregación, en mi denominación. Un error, graso error, que puede llevarnos a la muerte y a la desmembración del cuerpo. Hay congregaciones que se han apartado tanto como los menonitas y han quedado apartados del cuerpo. Hay congregaciones que no quieren meterse con el cuerpo porque dice que son alianzas humanas. Error. El primer síntoma para caer en una apostasía, el primer síntoma para salir del cuerpo de Cristo es aislarse y creerse que nosotros estamos bien y el resto está equivocado. Es un error que el diablo lleva a muchas gentes, a muchas congregaciones, de decir, no nos meteremos con el resto del cuerpo porque nos vamos a contaminar. Error. Es como querer cortar mi dedo para decir que viva. Imposible. Para que viva este cuerpo, y si yo lo corto, necesita de un cuerpo. Porque este dedo no tiene pulmón, este dedo no tiene hígado, este dedo no tiene sistema digestivo, o sea, no va a vivir. Tenemos que unirnos. Ahora no le estoy hablando de ecumenismo, no. Le estoy hablando que tenemos que estar unidos en Cristo y en su Evangelio. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, voy a leer de corrido estos 3 pantallas de versículos para hablarlo al final. Dice así, Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Está hablando Pablo a los de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuche, el Padre de gloria, os dé, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, y de revelación del conocimiento de Él, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, número 1, la esperanza a que los ha llamado. Número 2, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y número 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora escuche el 22.
Con todo ese poder Jesús dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, Pablo está hablando a los efesios del ruego que tiene él por los creyentes para que tengan el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Ese es número 1. Número 2, para que se alumbre el entendimiento y podamos discernir 3 cosas: la esperanza del llamado, las riquezas de su gloria y la grandeza, la supereminente grandeza de su poder. Si estas 3 cosas la tenemos, dice, todo eso Dios la ha dado a su iglesia para que sea cabeza de toda la creación. En otras palabras, el cielo, dice la Biblia, gobierna. En esta tierra el cielo gobierna a través de su iglesia por el Espíritu. Es la iglesia que está por cabeza en esta creación. Es decir, que Dios va a utilizar a su iglesia para todo el mover en este planeta. Siguiente, quiero mostrarle una pantallita de resumen y dice que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación que Dios le dijo a Pablo que pida para que sea llena la iglesia es para que sepan cuál es la esperanza, cuáles las riquezas de su gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que la iglesia tenga una identidad que ha sido colocado por cabeza sobre toda esta creación. Mire que la relación del cuerpo es demasiado importante. Siguiente, vamos a hacer un resumen. El bautismo en el cuerpo. ¿Quién lo realiza? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Mire, hemos hablado mucho del cuerpo de Cristo para llegar en un resumen tan sencillo. Dice la Biblia que un día, cuando Jesús estuvo en la cruz y murió, era muy próximo al Shabbatón, al Shabbat. Y estando en esa condición, no había ninguno de sus apóstoles. Él estaba en la cruz. Y hubo un hombre llamado José de Arimatea, con otro hombre, Nicodemo, que fueron a pedir el cuerpo de Cristo. Y lo agarraron al cuerpo de Cristo sucio, perforado, las manos y los pies, lleno de sangre, embarrado todo su cuerpo con vinagre, porque le colocaron con hisopo, con los vestidos rotos, con la cabeza llena de espinos. Pero no lo menospreció Nicodemo, no lo menospreció José de Arimatea, sino dice que le colocaron especies aromáticas, lo envolvieron en una sábana y lo guardaron en la tumba, lo enterraron hasta el día de la resurrección, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Si vemos esa figura con lo que hemos leído, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hoy en día hay muchos Josés de Arimatea que aman a la iglesia. Los grandes apóstoles no están muy ocupados con sus grandes congregaciones. Esos desconocidos amaban a la iglesia, la cuidaron, la cuidan hasta el día de hoy, les interesa mucho la visión del reino y la están guardando a la iglesia hasta el día de la resurrección también. Esa es la figura, es el sentimiento que debe haber en nosotros. Puede que el cuerpo tenga malos olores, muy posible que esté ensangrentado en varias partes, pero no nos es permitido a ti ni a mí
hablar mal de la iglesia. Es la novia del Cordero, es su cuerpo. Si un siervo está de pie o está caído, está delante de su Señor, dice la Biblia. Y poderoso es Dios para que otra vuelta esté en pie. Amemos la iglesia, amemos el cuerpo de Cristo. Luchemos por la unidad. Jesús pidió al Padre para que seamos perfectos en la unidad. Cambiemos de visión. No veamos por nuestro miembro, sino veamos por el cuerpo de Cristo, la iglesia. La madurez espiritual hace que nos lleve a ver el cuerpo y no mezquinamente una denominación o una congregación. De repente podemos hasta ver nuestra congregación como un medio de subsistencia, un medio de donde ganar ganancias y olvidar el propósito de la iglesia. Tenemos que volvernos uno, perfectos en unidad, en un mismo sentir y parecer, y tenemos que depender unos de otros. No aislarnos, mucho menos amputarnos. Nadie puede despreciar a nadie, ni nadie puede negar a nadie, porque ninguno de nosotros ha muerto por nadie. El que murió la eligió por novia, la guarda y la cuida, y quiere que su novia no esté amputada, sino completa, no enana, sino crecida, madura y viva por su espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta doctrina de bautismos. Gracias por el bautismo en el cuerpo, porque nos enseñas un sentido de pertenencia, de ser parte tuya, ser parte de tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque por tu espíritu nos haces uno contigo, nos das vida y nos sustentas como la cabeza al cuerpo. Gracias, Señor, porque nos demandas unidad en la diferencia de las funciones de cada miembro del cuerpo. Muchas gracias, Padre, porque nos das la revelación de tu palabra, de tener una visión de reino, de tener una visión de cuerpo y abandonar la mezquindad de la congregación o de la denominación. Gracias, Señor, porque nos das un crecimiento para que la visión sea completa, sea amplia, conforme tú lo has diseñado. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado de comer el día de hoy. Que lo bueno, lo santo y lo perfecto permanezca en nuestro corazón. Toda sabiduría humana, de revelación humana, quede aparte de nuestro corazón. Permanezca tu palabra. Y la honra y la gloria son tuyas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué lindo tener, hermanos, estos discipulados a través de la red. Por favor, vuélvalo a leer, añada mucho más de lo que puede haber. Esta es una parte. Si usted escudriña, seguramente va a tener mayor revelación de la que hemos tenido hoy. Quiero dar dos anuncios, los anuncios de la congregación. La primera es: tenemos el día domingo nuestra prédica dominical con la serie Reyes. Seguimos con la serie Reyes y la invitación para que usted venga el domingo 10 de la mañana. Estaremos con el rey Josafat. ¿Cómo fue ese reinado? Que Dios le da mucho énfasis al reinado de Josafat, ¿no? La serie Reyes va a llenar nuestro corazón para tener un autogobierno, un gobierno de la familia y un gobierno donde nos coloque el Señor en una función pública. Tenemos también en una roca a la vez, tenemos nuestra hermana Sayuri, una niña que casi pierde la vida, se atragantó con una semilla de girasol y ha tenido que ser intervenida varias veces, y su madre es de escasos recursos y ya tiene una deuda bastante grande, creo de 35,000 bolivianos, y queremos ayudarle con lo que usted pueda. 1 peso suma, 2 pesos, claro que también suma. Hemos colocado ahí la cuenta bancaria que está a nombre de la pastora Carlita Barrenechea. Ahí tiene el código QR para que usted le pueda apuntar con su celular y tiene absolutamente todo para poder hacer una transferencia bancaria. Entonces podamos ayudar a esta familia para que puedan cubrir todo lo que han gastado, ¿no? Entonces nos vamos, amados, que Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde en su plenitud. No se olvide, esta noche a las 10 de la noche tenemos oración por Bolivia
todos los días de 10 a 11 estamos orando por nuestro país. Que Dios los bendiga. Los amo en el amor del Señor. Paz de Dios.